Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos en un tema bastante turbio. Posibles conexiones entre el gobierno cubano, la mafia rusa y hasta organizaciones internacionales. Nuestra fuente, una investigación del youtuber Darwin Santana en su canal El Mundo de Darwin. Prepárense porque vamos a hablar de lavado de dinero, maniobras políticas y un posible mal uso de fondos a gran escala. Lo que me parece fascinante es cómo eventos que parecen aislados empiezan a conectarse cuando uno los examina más de cerca. Es como armar un rompecabezas gigante. Exacto. Y la primera pieza de este rompecabezas nos lleva a las crisis energéticas en Cuba a finales de 2024. ¿Recuerdan los préstamos rusos allá por el 2010? Para prevenir estas crisis precisamente. Ajá. Bueno, según Santana, ese dinero simplemente desapareció. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿A dónde se fueron esos fondos? ¿Qué nos dice esto sobre la gestión financiera del gobierno cubano? Es preocupante, sobre todo con los problemas de energía en la isla, ¿no? Se desviaron fondos a través de empresas fantasma. Financiaron operaciones en la sombra. La falta de transparencia financiera en Cuba es muy preocupante. Totalmente. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Saltamos a una redada reciente en España. La policía española, con Europol, desmanteló una red de la mafia rusa. Estaban metidos en lavado de dinero a gran escala. Y la sofisticación de la operación es increíble. No eran novatos, cambiaban de ubicación constantemente, usaban pisos francos solo para negocios, operaban como una máquina bien engrasada. Entonces tenemos dinero ruso desaparecido en Cuba y una red de lavado de dinero de la mafia rusa desmantelada en España. ¿Y la conexión? Bueno, Santana señala algo aparentemente sin relación. Ana de Armas fue vista con el hijastro de Miguel Díaz-Canel en España. Recordemos que este hijastro supuestamente era asesor de Díaz-Canel, incluso lo acompañó en viajes para reunirse con el Papa. Y de repente aparece en España viviendo a todo lujo. Y esto incluso después de que su relación con Ana de Armas aparentemente terminó. Sospechoso, ¿verdad? Muy sospechoso. Santana sugiere que este hijastro podría ser el eslabón perdido entre el gobierno cubano y la trama de lavado de dinero de la mafia rusa. Es una afirmación fuerte, pero las fechas y las circunstancias te van a pensar. Claro, si lo ponemos todo a contexto, empieza a surgir una imagen preocupante. Es posible que el dinero destinado al pueblo cubano se haya desviado, que se haya lavado a través de esta red de la mafia rusa y que luego haya vuelto en individuos dentro del gobierno cubano. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Santana introduce a otro personaje, Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, y su liderazgo en el CNSECAS, una organización centrada en los derechos LGBTQ+ en Cuba. Y aquí viene la sorpresa. El CNSEX recibió millones de dólares de la ONU para varias iniciativas. Interesante. Pero luego agregamos el contexto histórico. El pasado de Raúl Castro, con su supuesta relación homosexual con Antonio Guiteras y su participación en los campos UMAP, campos de trabajo forzado en los años 60 dirigidos a contrarrevolucionarios, muchos de la comunidad LGBTQ+, crean un fuerte contraste con el trabajo de Mariela Castro, ¿no? Y con esa enorme financiación de la ONU que recibe el CNSEX. Claro, y Santana no se anda con rodeos. Es escéptico sobre cómo se usaron esos fondos de la ONU. Sugiere que solo una pequeña parte llegó a los beneficiarios. Lo intrigante es la posibilidad de que esos fondos se hayan desviado a negocios personales de Mariela Castro. Santana habla de negocios de lujo y bienes raíces. Si fuera cierto, sería un abuso escandaloso de la ayuda internacional. ¿Es el CNSEX una fachada para mejorar la imagen de Cuba? ¿O hay un compromiso genuino con los derechos LGBTQ+ de los yanquis? ¿Cómo se reconcilia esto con el trato histórico a esta comunidad en Cuba? Esperen, porque Santana no ha terminado. Añade otro giro. Donald Trump decide recortar la financiación a la ONU. Su argumento: el mal uso de fondos y que beneficia a regímenes como el cubano y el venezolano. Y esto nos conecta directamente con Mariela Castro y el CNSEX. Básicamente, el dinero de los contribuyentes de EIU a través de la ONU podría haber terminado en manos de alguien como Mariela Castro, un flujo de dinero complejo, difícil de rastrear, y eso lo hace vulnerable a la explotación. Y no olvidemos que Cuba sigue en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. Si Santana tiene razón, estaríamos hablando de fondos que podrían haber apoyado indirectamente actividades relacionadas con el terrorismo. Esto nos lleva a una gran pregunta. Si todo esto es cierto, ¿qué nos dice sobre el flujo de dinero y poder a nivel global? ¿Cuánto dinero destinado a ayuda o desarrollo se desvía para beneficio personal o fines oscuros? Da mucho que pensar. Totalmente. Y las implicaciones para las relaciones internacionales, enormes. Estamos hablando de una red de corrupción que podría abarcar varios países. Parece una película de espías. Lo fascinante es el papel de organizaciones que parecen inocuas, como el CNSEX. Se pueden usar como fachada para actividades mucho más turbias. Es un recordatorio. Hay que mirar más allá de lo obvio, preguntarse de dónde viene el dinero y a dónde va. Santana también menciona que Trump no solo apuntaba a la ONU, también intentaba frenar la financiación al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con sanciones a Chevron.
Parece que quería cortar varias vías de financiación a estos regímenes. Esto nos muestra el complejo juego geopolítico. Las sanciones y recortes no son solo dinero, son poder, influencia, control. Un juego de alto riesgo con consecuencias para todos. Hemos cubierto mucho, pero hay un detalle crucial más. Santana lo menciona. El posible papel del gobierno español en todo esto. Sugiere que España podría ser cómplice, haciendo a la vista gorda quizás por sus lazos históricos con Cuba. Esa es una acusación seria. Requiere más investigación. Si fuera cierto, implicaría un nivel de corrupción en el gobierno español con consecuencias graves. También resalta cómo la presión internacional puede influir en las políticas internas, sobre todo en temas financieros. ¿Qué pruebas tiene Santana para afirmar esto? ¿Hay indicios de que España esté encubriendo actividades ilegales o es solo una teoría? Hay que analizarlo con más detalle. De acuerdo, vamos a respirar un momento y recapitular. Empezamos con dinero ruso desaparecido en Cuba y una red de lavado de dinero de la mafia rusa desmantelada en España. Luego, el hijastro de Díaz-Canel viviendo a todo lujo en España, los millones al CNSX de Mariela Castro, y Trump intentando cortar fondos a Cuba y Venezuela. Parece que tenemos una red de corrupción que se extiende por varios países, con figuras políticas, organizaciones internacionales y hasta crimen organizado. Es un laberinto, sí. Pero la clave aquí es el potencial de corrupción generalizada. Estamos hablando de dinero que podría haber ayudado a los cubanos y venezolanos, y que en cambio pudo haber terminado en los bolsillos de funcionarios corruptos y organizaciones criminales. Si profundizamos más, podremos identificar los mecanismos exactos de lavado de dinero. ¿Qué empresas o transacciones se usaron para ocultar el origen de los fondos? Y la posible implicación de organizaciones como la ONU y gobiernos como el español hace que esto sea aún más grande. Plantea preguntas sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia de la ayuda internacional. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la ayuda internacional? ¿Hay mecanismos para rastrear los fondos y asegurar que lleguen a su destino? También subraya la importancia del periodismo de investigación, como el de Darwin Santana. Sin él, estas conexiones podrían haber pasado desapercibidas. Un recordatorio de que no podemos confiar ciegamente en las instituciones y los gobiernos. Tenemos que estar vigilantes y exigirles responsabilidades. Sin duda, una inmersión que deja más preguntas que respuestas. Pero ese es el objetivo, ¿no? Que pensemos críticamente sobre el mundo y los sistemas que lo controlan. Exactamente. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. No se trata solo de descubrir un caso de corrupción, sino de comprender cómo funcionan el poder y el dinero a escala global. Ver las conexiones, los patrones, los sistemas ocultos. La investigación de Santana es una llamada de atención para mirar más allá de los titulares y comprender las complejidades de las finanzas y la política internacionales. Es un recordatorio. La verdad es más compleja de lo que parece. Y buscar la justicia requiere determinación y valentía para desafiar a los poderosos. Hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión. En la segunda parte, analizaremos las implicaciones más profundas de lo que hemos descubierto y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para abordar estos problemas. Retomando nuestra inmersión en la investigación de Darwin Santana, la última vez hablamos de esa red de conexiones entre el gobierno cubano, la mafia rusa y organizaciones como la ONU. Sí, fue bastante impactante. Es indignante pensar en tanto dinero que potencialmente se desvía de quienes más lo necesitan. Totalmente. Y por eso es crucial entender los mecanismos. Santana argumenta que no son solo casos aislados de corrupción, sino un sistema para enriquecer a los que están en el poder. ¿Y cómo funciona este sistema? Explícalo paso a paso. Imagina, Cuba necesita dinero, obtiene préstamos de Rusia, pero en lugar de usarlos para lo previsto, los desvían. Crean un fondo ilícito para sus propios fines. De acuerdo, pero ¿cómo sacan ese dinero de Cuba? Ahí entra la mafia rusa, ¿no? Exacto. Santana sugiere que la mafia rusa, ya operando en España, se vuelve el socio perfecto. Lavan el dinero a través de varios esquemas, lo hacen parecer legal. Y el gasto de Miguel Díaz-Canel, viviendo a lo grande en España, sería el enlace clave. Precisamente. El puente entre el gobierno cubano y la mafia rusa, asegurando que el dinero fluya sin problemas. ¿Y dónde encajan Mariela Castro y el CNSX en todo esto? Ahí se complica aún más. Santana sugiere que el CNSX, bajo Mariela Castro, pudo haber recibido fondos de la ONU, que luego fueron mal utilizados. ¿Mal utilizados? ¿Cómo? Santana especula que solo una pequeña parte de los fondos de la ONU se usó para la misión del CNSX, promover los derechos LGBTQ+ en Cuba. El resto, sugiere, se desvió a negocios personales. Entonces, la organización en sí se usa para sacar dinero de la ONU. Exactamente. Y aquí el contexto histórico de Santana es importante. El historial de Raúl Castro persiguiendo a la comunidad LGBTQ+.
hace que el liderazgo de su hija en una organización que defiende sus derechos parezca irónico. Es más que irónico, es sospechoso, sobre todo con tanto dinero fluyendo al CNSX. Santana dice que Mariela Castro invirtió parte en negocios de lujo y bienes raíces. Cierto, un mal uso de fondos humanitarios. También destaca cómo organizaciones, incluso las que parecen nobles, se pueden manipular. Bien, entonces, posible lavado de dinero, organizaciones internacionales explotadas e individuos del gobierno cubano beneficiándose. ¿Y Donald Trump, cómo encaja? La decisión de Trump de recortar fondos a la ONU, citando las preocupaciones sobre el dinero que va a regímenes como Cuba y Venezuela, es crucial en la narrativa de Santana. Dice que el dinero de los contribuyentes de AEU podría haber financiado estas actividades indirectamente. Exacto. Y al destacar los esfuerzos de Trump para frenar la financiación a Cuba y Venezuela, Santana traza una línea directa entre estos regímenes y el mal uso de fondos internacionales. Es una afirmación bastante fuerte, pero con todo lo que hemos visto, no suena descabellado. Lo interesante es que Trump no solo se centró en la ONU, sino que también apuntó a Venezuela con sanciones a Chevron, una estrategia para interrumpir los flujos de dinero que benefician a estos regímenes. Una lucha geopolítica compleja, donde la guerra financiera se usa como herramienta. Ahora, retrocedamos. Consideremos las implicaciones de las afirmaciones de Santana. Si son ciertas, sugieren un nivel de corrupción alarmante. Un recordatorio de que el dinero, especialmente el de ayuda internacional, se puede desviar fácilmente. Y las consecuencias son devastadoras. Fondos que podrían haber mejorado la salud, la educación, la infraestructura en Cuba y Venezuela, y que posiblemente se usaron para enriquecer unos pocos. Una ironía trágica. Subraya la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Totalmente. Necesitamos rastrear el dinero y asegurarnos de que llegue a quienes lo necesitan. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Por supuesto. Son sistemas complejos, opacos, y quienes están en el poder quieren mantenerlos así. Pero no debemos rendirnos. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde empezar? Primero, más periodismo de investigación como el de Santana. Sacar a la luz estos temas es crucial para crear conciencia y presionar. ¿Y la comunidad internacional? ¿Qué pueden hacer? Ahí se complica. Las organizaciones internacionales dependen de la cooperación de los Estados miembros. Y si esos estados están involucrados en corrupción, es difícil. Una trampa. Necesitamos que estas organizaciones actúen, pero están limitadas por los mismos actores que deben supervisar. Exacto. Por eso, la presión de la sociedad civil, los periodistas, los grupos de vigilancia es crucial. Hay que exigirles más a estas organizaciones. Crear un sistema de controles y equilibrios, que nadie tenga demasiado poder y que siempre haya alguien vigilando. Exactamente. Y eso incluye a los gobiernos. Exigir transparencia a nuestros líderes, hacerlos responsables de cómo gastan el dinero y cómo se relacionan con las organizaciones internacionales. Exigir un liderazgo ético, en casa y en el extranjero. Absolutamente. Y no olvidemos el periodismo de investigación. El trabajo de Santana es un ejemplo del poder de los medios independientes para descubrir la verdad. Apoyar el periodismo de investigación es crucial. Es la única forma en que estas historias salen a la luz. Correcto. Y no se trata solo de exponer, sino de buscar soluciones, caminos alternativos. De acuerdo a acción individual, reforma de organizaciones internacionales, exigir más a los gobiernos, apoyar el periodismo de investigación. Mucho por hacer. Lo es, pero incluso los pasos pequeños cuentan. La clave es el compromiso, la conversación, la esperanza de un mundo más justo. Un maratón, no una carrera de velocidad. Exacto. Y el cambio no es instantáneo. Requiere esfuerzo, colaboración, creer en un mundo mejor. La investigación de Santana nos abrió los ojos. Nos mostró el lado oscuro de las finanzas y la política internacionales. Pero también nos dio una hoja de ruta para la acción. Un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar. Y que incluso ante los desafíos hay esperanza. Sigamos presionando por el cambio, haciendo preguntas difíciles sin perder de vista el objetivo. Un mundo donde el dinero y el poder sirvan a la gente. Ha sido una inversión profunda en temas complejos. Hemos cubierto mucho, pero la conversación no termina aquí. Siguen aprendiendo, cuestionando y presionando por un mundo mejor. Gracias por acompañarnos. En la próxima parte exploraremos estrategias concretas para abordar la corrupción y promover la transparencia a nivel global. De vuelta a nuestra inmersión en la investigación de Darwin Santana. Hemos visto posible corrupción, lavado de dinero, mal uso de fondos. Un panorama bastante desalentador. Sí, ha sido intenso. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Hay esperanza de cambio, de que alguien rinda cuentas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no hay respuestas fáciles. Pero no hay que rendirse. Se pueden tomar medidas a nivel individual e internacional. Empiezo por lo individual. ¿Qué podemos hacer las personas comunes y corrientes? Lo primero, la concienciación. La investigación de Santana nos muestra cómo sacar estos temas a la luz genera debate y puede llevar a la acción.
Hablen de esto, compártanlo, difundan la información. Claro, si más gente sabe lo que pasa, hay más presión para actuar. Exacto. Y no subestimen las redes sociales. Usen sus plataformas para amplificar estas historias, exigir transparencia, que los poderosos rindan cuentas. Como dice el dicho, la luz del sol es el mejor desinfectante. Tal cual. Y también pueden apoyar a organizaciones que combaten la corrupción y promueven la transparencia. Donen tiempo, dinero, sean voluntarios, involúcrense. Bien, eso a nivel individual y a nivel internacional. ¿Cómo se abordan estos problemas sistémicos? Ahí se complica, pero hay caminos. Las organizaciones como la ONU necesitan reformas para ser más transparentes y que haya rendición de cuentas. Más fácil decirlo que hacerlo. Dependen de la cooperación de sus miembros y algunos de ellos podrían estar involucrados en las mismas actividades que deben supervisar. Un círculo vicioso. Por eso la presión de la sociedad civil, los periodistas de investigación, los grupos de vigilancia, es crucial. Hay que exigirles más a estas organizaciones. Crear un sistema de controles y equilibrios para que nadie tenga demasiado poder y siempre haya alguien vigilando. Exactamente. Y eso también se aplica a los gobiernos. Exigir más transparencia a nuestros líderes que rindan cuentas sobre cómo gastan el dinero y cómo se relacionan con las organizaciones internacionales. Exigir un liderazgo ético, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Absolutamente. Y no olvidemos el periodismo de investigación. El trabajo de Santana nos demuestra el poder de los medios independientes para descubrir la verdad y desafiar a los poderosos. Apoyar el periodismo de investigación es esencial. A menudo es la única forma en que estas historias salen a la luz. Correcto. Y no solo se trata de exponer, sino de buscar soluciones alternativas. Entonces tenemos acción individual, reforma de organizaciones internacionales, exigir más a nuestros gobiernos y apoyar el periodismo de investigación. Mucho trabajo por delante. Sí, pero cada paso cuenta. Lo importante es el compromiso, mantener la conversación viva, no perder la esperanza de un mundo más justo. Un maratón, no una carrera de velocidad. Exacto. El cambio no es instantáneo, requiere esfuerzo, colaboración y creer que un mundo mejor es posible. La investigación de Santana nos abrió los ojos, nos mostró la parte oscura de las finanzas y la política a nivel global, pero también nos dio herramientas para actuar. Nos recuerda que todos tenemos un papel que jugar y que incluso ante la adversidad hay esperanza. Sigamos presionando por ese cambio, haciendo preguntas, sin perder de vista la meta. Un mundo donde el dinero y el poder sirvan a la gente. Esta inmersión nos ha llevado por temas complejos. Pero esto no termina aquí. Sigan aprendiendo, cuestionando, presionando por un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Recuerden suscribirse al canal de Darwin Santana, El Mundo de Darwin, para más investigaciones como esta. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y comprometidos.